Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial, finalmente abrimos la muestra de David Lamelas, que a causa de la pandemia tuvo que retrasarse durante bastantes meses. Muchas gracias, David, por este proyecto tan especial y tan singular. Y el trabajo entre David Lamelas y Pedro de Llano, el comisario de la exposición, ha sido el fruto de una relación de meses, de años. Ha sido un proyecto donde las conversaciones han tenido una importancia central y por eso en esta apertura, por un lado la performance y por otro la conversación, tenían que estar en el núcleo de esta situación. Quería recordar que no es la primera vez que David se sienta en este escenario. La primera vez fue con la presentación de un ciclo de proyecciones de sus películas, cuando empezamos a organizar este proyecto. La segunda vez fue vía telemática. Él estaba en Buenos Aires, Mario García Torres en Ciudad de México y Pedro de Llano y yo estábamos aquí en Santiago de Compostela y estuvimos conversando precisamente sobre una pieza extraordinariamente singular de la exposición, que es Publicación. La traducción al galego y al castellano de Publication, que se hizo en el año 70 en Londres y que en este proyecto constituye, digamos, una pieza que está en el sótano y que, por otro lado, se puede adquirir también en la librería del CEGAC. No quiero perder más tiempo y quiero pasar la palabra a Pedro de Llano y a David, pero esto quería subrayar que es también una manera de poder comprender la exposición. La conversación nos va a permitir abordar la exposición desde una perspectiva cercana y por ello, bueno, os agradezco esta presencia y os agradezco también a Pedro y a David vuestro trabajo. Bueno, David, quería agradecer a todos los que estáis presentes, que habéis venido a acompañarnos en la inauguración de la exposición de David. Como decía Santi, se ha retrasado un año respecto a lo que tenía que haber sido, ¿no?, del verano pasado. Y bueno, yo decía estos días a varias personas con las que estuve hablando que creía que al final esa situación tan difícil, ¿no?, que vivimos durante todo este último año ha beneficiado mucho a la exposición, porque a pesar de que estaba clara desde que las líneas generales, desde que David estuvo aquí en el verano del 2019, ha habido un montón de cosas de detalle, sobre todo, que se han ido poco a poco encajando, ajustando, colocando de una manera un poco más precisa y desde luego este tiempo nos ha venido muy bien para pensar mejor en la exposición y poder, bueno, ofrecer lo mejor, ¿no?, que fuimos capaces. Bueno, yo quiero agradecer al CEGAC el esfuerzo, la profesionalidad y la complicidad que han demostrado durante todo este tiempo con un proyecto que también tenía sus retos, ¿no?, y más en estas circunstancias que hemos vivido. Y sobre todo a David quiero agradecer también su generosidad a lo largo de todo este proceso, para estar siempre en contacto, para estar siempre abierto a conversación, a intercambiar ideas. Lo hemos hecho in situ en Santiago, lo hemos hecho en distintos lugares desde que nos conocemos a lo largo del mundo, y en estos últimos meses de pandemia a golpe de WhatsApp. Casi a diario hemos ido poco a poco montando la exposición. Respecto a eso, para empezar y para también ya darle la palabra a David, yo le comentaba antes que la exposición al principio, como os decía, hace 2 años, cuando empezamos a trabajar en ella,
bueno, tenía lógicamente un motivo, o unos motivos muy claros, ¿no? Que era la posibilidad de traer a un artista tan importante como David, tan fundamental del arte de nuestro tiempo y de las últimas décadas, al CEGAC, en un contexto donde hubo otras exposiciones de artistas, sobre todo de su generación, por ejemplo Marcel Brotaers, que fue un compañero de él en Bélgica en los años 70, y otros, ¿no? Que bueno, tenían unos ecos, ¿no? Aquí en este museo, y pensábamos que era una idea importante poder traer el trabajo de David, pero sobre todo por esas relaciones de su familia con Galicia, bueno, que hemos intentado también un poco documentar a lo largo de la exposición. En aquel momento, la exposición estaba pensada a partir de algunas piezas más clásicas de David, hoy en día casi canónicas de la historia del arte contemporáneo, piezas fotográficas, cinematográficas de los años 70, muy vinculadas a ese núcleo original y primero del arte conceptual. Y cuando yo empecé a darle vueltas a la exposición y a hablar con Santiago Olmo sobre las posibilidades, yo había tenido una experiencia anterior con la exposición de Bas Janader, otro artista con el que David también coincidió en Los Ángeles, no personalmente, pero sí en el mismo grupo de gente. Y viviendo en la misma casa luego que él desapareció. Exactamente. Así que hubo ese una fue conexión el enganche. a través de ángeles, supongo. Y yo había comisariado su exposición hace 10 años en las mismas salas, en la planta baja, y bueno, tenía esa experiencia de que unas piezas de fotografía de aquella época, cine, diapositivas, etcétera, sabía que funcionaba muy bien ahí. Cuando vino David, dijo, bueno, sí, esto está bien, pero tenemos que hacer más cosas porque este lugar, este edificio, nos ofrece muchas más posibilidades, ¿no? ¿Recuerdas aquel momento? Sí, por supuesto, sí, sí, siempre. Bueno, la arquitectura de este lugar me inspiró a agrandar la muestra a todo el museo prácticamente. Si por mí hubiese sido todo, Poco a poco el nos fuimos techo, todo hubiese apropiando. hecho, sí, sí, pero no me dieron tanto. Bueno, había, David, yo recuerdo que decías que querías que hiciésemos como una especie de recorrido, de itinerario a lo largo de la arquitectura, ¿no? Que no fuese algo estático, sino que desde fuera poco a poco nos fuésemos introduciendo en el museo, y ahí surgió la idea de empezar a trabajar con el hall, las piezas que, bueno, vamos a ir hablando de cosas que entiendo que algunos ya habéis visto o habéis visto una parte, por lo menos la entrada, y si no las veréis ahora cuando terminemos dentro de unos minutos. En el hall, en la entrada, ¿no? Un espacio muy, como muchos otros espacios de Sisa, muy desafiante, ¿no? Para los artistas, en distintos sentidos, y que en ese caso tú rápidamente reaccionaste, ¿no? Cuando estuvimos aquí hace 2 años, y ya fue una de las primeras piezas, Falling Wall, la estructura. Inmediatamente vi el lugar y pensé que eso es perfecto para caer, la pared que se cae. Perfecto, porque siempre me gusta en lugares, digamos, arquitectónicos ya ricos de por sí, Ujú, hacer un comentario sobre la arquitectura que ya preexiste. ujú. Y este edificio tiene tantos ángulos, tantos detalles que es muy interesante. ¿Cuál fue la primera vez que montaste Falling Wall? La primera vez que hice pared que se cae, Falling Wall, fue en Milano en 1991, en la ciudad de Milán, en una galería Facsimile me invitó a hacer una exposición en este espacio que es una especie de galpón enorme. Ujú. Y entonces yo, también que la arquitectura en sí era importante, ya porque era un espacio vacío, pero impresionante. Entonces, apenas la vi, me surgió la idea de tirar esa pared hacia el público y sostenerla con alguna estructura. Y en ese momento, es interesante porque en ese momento yo viajé desde a París y estaba en París todo un verano que estuve en París, y en ese momento, y más que ahora aún, París estaba lleno de estos, ¿cómo se llaman estas estructuras de madera para mantener los edificios que se caen? Sí, Scaffoldings. scaffolding, andamios, Andamios, sí. estaba todo París lleno de andamios. Era un momento de reestructuración de la ciudad de París y eso me dio la idea, de una ciudad prácticamente en reconstrucción
y me surgió la idea de una pared, creo que es algo, incluso que es algo que yo he visto en la ciudad, y decidí de alguna manera adaptarlo a Creo mi que he trabajo. visto en algún sitio una foto de una especie de estructura sujetando la fachada de un Que edificio. se caía, que se Sí, sí, caía. sí, Bueno, tuve una foto una tuya. fachada que sostenía, que solo había fachada, no había edificio, y entonces eso me dio la idea de esta. Pero además de, por supuesto, además de la parte arquitectónica, tiene por supuesto, su sentido, otro sentido, que es el sentido de cómo sostenernos dentro, o sea, socialmente o culturalmente como seres humanos, ¿no? Precisamos realmente, sobre todo en este momento que estamos pasando este mundo, el mundo está tratando de sostenerse a sí mismo. Y esto en este momento es un símbolo de eso, de nuestra fuerza, que estamos con vacunas, lo que sea necesario, con barbijos, o mascarillas, lo que sea, para poder seguir adelante. O sea que tiene a través de distintas épocas, ahora es el problema del COVID, pero hace otros años fueron otros, antes fueron otros, o sea que el hecho de poder, la sobrevivencia y sostenerse de pie es un tema universal y eterno. Sí, que aparece luego otros Y si momentos no es una cosa, aparece en la la propia otra, exposición. exactamente. O Sí. sea que tiene también eso y bueno, y la parte poética que a mí siempre me interesa, pero la parte poética no la puedes hacer a propósito, es algo que surge o no. Pero algunas veces sucede, otras veces no. Y aquí creo que sí, que he logrado una cosa poética que a mí me gusta. Y hablando de poesía, hemos colocado muy cerca de Falling Wall una obra reciente del año pasado, del verano pasado, Reading. Claro, hay un video ahí en el lobby, que es un video que hice en plena pandemia, Ujú. en junio del año pasado, en un momento cuando era novedad la pandemia, ahora estamos acostumbrados prácticamente, y yo estando en Buenos Aires, tuve que reinventar mi trabajo, porque mi idea, generalmente yo voy a una ciudad y elaboro un nuevo proyecto. Y ahí, bueno, tenía que hacerlo todo desde Buenos Aires, desde mi casa en Buenos Aires, mi estudio en Buenos Aires. Y nunca fui no soy muy tecnológico. Y tuve que aprender de cómo lograr continuar mi trabajo con la nueva tecnología. Y entonces, una cosa, bueno, creo que todos hemos empezado a leer mucho más que antes, Ajá. porque antes no tenía tiempo de leer. Sí, leía revistas, leía diarios, pero libros no leía, porque no tenía tiempo de concentrarme. Y esto me hizo volver a la literatura. Y bueno, empecé un día caminando, se me ocurrió la idea de comprar un libro de Victoria Sackville West, una Victoria inglesa, una escritora, perdón, inglesa, Victoria Sackville West, que siempre me interesó, por alguna manera, este, y, y bueno, lo compré ese libro y lo leí muchísimo, lo leí un libro muy difícil de leer, muy complejo, pero el tema del libro fue la guerra Segunda Guerra Mundial, la ¿no? Segunda Guerra Mundial y la dureza con la cual tuvieron que sostener, ahí estamos otra vez hablando de lo que es el sostenimiento de poder sobrevivir la guerra o la pandemia, y esta mujer traduce ese horror de esa guerra en poético. Y entonces yo digo, ah, qué interesante, bueno, quiero hacer algo. Y además como una cosa que yo vivo constantemente hablando dos idiomas o tres idiomas. Yo durante el día hablo tres idiomas constantemente, incluso pienso en varios idiomas. Y el tema de la traducción me pareció interesante
sin viajar, tratar de hacer yo lo llamo, son videos, pero yo lo llamo películas, lo llamo films, porque para mí son films. Y de hacer un film a la distancia. Entonces elegí un segmento de un libro de Victoria Sackville West, un poema que se llama El Jardín, The Garden, y, y llamé a una amiga inglesa que vive en Londres, que tampoco podía viajar, y le dije si podía leer delante de su teléfono, leer el poema, The Garden, y me dijo que sí, que lo iba a hacer. Y entonces a una gran amiga mía, Lidia Milani, en Argentina, desde su casa, todos sin vernos, porque no podíamos vernos, Extraños veranos leyó aquellos, delante de veranos su llenos de casa guerra. el texto Yo en creo que las flores castellano. parecían más O sea que ahí bellas se por el produjo peligro. ya Vivíamos entonces en el Pundonor, ¿cómo el se instante dice? de verdad y de Una honor, cuando el toro ataca y el peligro unión es máximo. a la Pero distancia destreza y la audacia entre franquean la débil el voluntad castellano e y imponen el a la bestia inglés. maciza noble muerte. Y lo interesante es también, si vos entendés, y si tú entiendes los dos idiomas, lo distinto que es el significado de lo mismo en dos idiomas distintos. Adquieren una nueva significación. Y lo más interesante, que a mí siempre me interesa el aspecto humano, terminando Lidia, la argentina, y Joy, la inglesa, terminaron siendo amigas a la distancia, a través del teléfono. O sea que a mí esa parte me parece fundamental, unir a la gente, ¿no? De alguna manera. Muy bien. Y otra cuestión que hay todavía en el hall de entrada, que también fue algo un poco, en cierto modo, casual, que fue como poco a poco surgiendo, ¿no?, en el montaje. Recuerdo cuando tú me decías, cuando estábamos escogiendo las vigas para hacer el falling wall, me decías, no, las vigas deben de ser vigas sin tratar, vigas naturales, que sean como árboles que contrasten contra ese muro geométrico blanco, ¿no? Como de la arquitectura, y le interesaba, me decías que te interesaba ese contraste. Y luego en el resto de esa sala y cerca de esa sala hay otras piezas que tienen que ver también, como los dibujos de árboles, la pieza del el cuadro, Bosque Espacial, que es el origen de un proyecto de espacio público que luego hiciste en la ciudad belga de Amberes, y luego los dibujos que están al entrar en el pasillo también de árboles. Me llamaba la atención la repetición en distintos momentos de tu carrera de ese motivo de los árboles o de la naturaleza, ¿no? En relación también al garden que había en el vídeo. Bueno, la naturaleza siempre, por supuesto, siempre me interesó, pero yo empecé realmente a trabajar con la naturaleza. Una cosa que, bueno, siempre, en realidad siempre, pero una cosa que realmente me deslumbró, porque yo viajé teniendo 22 años a Inglaterra, a Londres, con una beca del Consejo Británico, y los parques ingleses me parecieron una cosa increíble. Y empecé a hacer obras relacionadas con la naturaleza, como esa obra que está en la entrada, Ajá. que hay un árbol y alrededor esas placas de metal, y es nada más que señalar un árbol. En ese caso fue señalar en el parque Hyde Park de Londres 3 cosas naturales, que es una silla para sentarse, una lámpara de luz y un árbol, que generalmente uno pasa alrededor sin prestarle atención. Y entonces mi idea fue señalar esos 3 objetos, que pueden llegar a ser una escultura, pero todo esto está pensado también a través de la escultura, ¿no? En el fondo soy un escultor. Y entonces tiene su importancia escultórica. O sea, el hecho de que yo no haga escultura no significa que no sea escultor. Yo quise llevar la escultura a otra dimensión, que es la dimensión del pensamiento un poco, porque el espacio es volumen también. El mármol no es volumen solo, o el bronce. El espacio
entre tú y yo es volumen, ¿no? Y a mí siempre me interesó el volumen, el volumen vacío, que no hay nada. Ese vacío siempre me gustó, me interesó. Y Y eso bueno, es, eso fue mi primer... Bueno, en Argentina me gustaba ir a los parques ya, así que siempre me gustaba ir a un parque cerca de mi casa, iba al jardín botánico, mucho, después en Londres a los jardines ingleses, pero cada país tiene su relación con la naturaleza, y eso me gustaba. Y entonces después cuando llego a Los Ángeles, en Los Ángeles, ciudad de California, en la cual me mudé a mediados de los 1977, creo, 77, Las Palmeras. Las claro. Palmeras, wow. Lo primero que vi, salí del avión y vine para... porque en Argentina no hay palmeras. Hay una cada tanto, pero no hay palmeras y no crecen bien. En cambio, en California son unas cosas impresionantes, que creo que se las llevaron de aquí, de las Palmas de Mallorca, me parece, las originales. Porque no había palmeras en California. Creo que hace más de un siglo las llevaron creo que de Palma de Mallorca a California y crecieron, bueno, como ahí está lleno de palmeras. Y bueno, y empecé a dibujar. Cuando no tengo nada que hacer, yo dibujo. Y como mucho tiempo en California era una cosa tremenda cuando uno se muda a Los Ángeles desde Europa o Argentina, es que la gente no camina. La gente está todo en auto. Y entonces, claro, yo no tenía auto. Me pasé muchas horas y horas y meses solo, hasta que me compré un auto. Y entonces yo salía y como tenía mucho tiempo dibujaba palmeras y palmeras y palmeras. O sea que es un constante en ese ¿Sabes? sentido. A lo mejor no tiene nada que ver, pero yo cuando viniste hace 2 años, hicimos un viaje a visitar a una tía tuya en Astorga y después a Borruga, a la aldea de tu madre, Claro, donde a nació tu Borruga, madre. sí, sí. Y yo me quedé impresionado por la vegetación de esa zona y los bosques de esa zona, los castiñeiros. Una maravilla, Yo increíble. cuando los veía me acordaba de algunos de tus dibujos en aquellos masas de bosques y de árboles impresionantes que tuviste cuando tenías 9, 10 años, cuando Pero llegaste, es interesante, en ese momento no dibujé árboles. ¿no? No, ¿No? dibujaba dibujos copiaba, bueno, de una revista de historieta argentina que se llamaba El Ricotipo, las copiaba, Las chicas de Divito se llamaban, que es una historieta que digamos, no sé si ustedes son familiarizados con Divito, se llama, que es un humorista argentino, un genio del dibujo, creo, y además un gran comentador de la sociedad, porque hay una observación del ser humano, de cómo funciona. Y uno de los temas más fuertes de él fue a dibujar a la mujer como sex symbol, pero desde un punto de vista machista. Y a la mujer, por supuesto, la presenta como una diosa idolatrada en un pedestal, pero desde un punto de vista no feminista. Y ese tema siempre me interesó. Entonces yo cuando fui a Borruga, me llevé varias revistas de Divito y copiaba a la chica de Divito. Eso. Incluso hay una vecina que aparentemente se acordaba de que yo dibujaba a las chicas de Divito. Y hemos usado el dibujo como una línea, como un hilo conductor de la exposición, ¿Cómo, ¿no? cómo? El dibujo como hilo conductor de la exposición Bueno, y el de... dibujo siempre me salvó. El dibujo siempre me salvó porque, por lo siguiente, es una cosa muy personal. Porque yo soy mellizo y mi hermano Víctor falleció entre 5 y 6 años. Falleció de un ataque de meningitis. Y claro, evidentemente, en el fondo sos muy chico para realmente darte cuenta de lo que significa esa muerte, porque aún no tienes conciencia de la muerte todavía.
Para mí no murió nunca Víctor. Mi madre siempre me dijo, ¿dónde está Víctor? ¿Y cuándo lo vemos? No, está en el cielo. Y para mí nunca murió, siempre estuvo en el cielo, pero no estaba. Y entonces yo descubrí que no pensaba que no, porque además me sentí, lo peor no es que lo extrañaba a él, perdón, pero me sentía solo. Un gran sistema de soledad espantosa. Imagínate vivir con alguien, nacer con alguien y por primera vez en tu vida estoy como ahora, solo. Imagínate el dolor, no es dolor, es el espacio. Y de ahí capaz que viene mi necesidad del espacio vacío. Y entonces me di cuenta, inmediatamente agarré un papel y un lápiz y empecé a hacer algo. Y así empecé, porque era un escape. Y eso después me di cuenta que era un arma de poder, porque siempre decía, no, molesten a David que está dibujando. Digo, bueno. Y entonces cuando quería estar solo, no, molesten a David que está dibujando. Y eso siguió siempre. Y después, no, molesten que es un artista. Bueno, entonces por eso te da cierta libertad, que lo creé a través del dibujo. Y en la exposición, también un poco por las condiciones del CEGAC, y porque tampoco no nos interesaba, aunque hay 6 décadas de trabajo, porque los trabajos más antiguos son No puedo creer que son 6 décadas de trabajo cuando me lo dices. Wow. 1962 hasta 2021. Y está todo un poco mezclado, ¿no? Hay como épocas muy dispares, juntas, pero tenemos en el pasillo de entrada, antes de llegar al doble espacio, algunas de las obras más antiguas, que son los dibujos a tinta, que formaron parte de tu primera exposición en Buenos Aires, algunos de ellos. No, esos dibujos nunca fueron exhibidos. Estos de aquí no son inéditos. La primera exposición fue con dibujos de ese estilo, pero otros y anteriores. Esos fueron hechos en ese momento, pero estos nunca, porque aquellos no sé qué pasó. Eran todavía más simples que esto, mucho más simples. Y estos dibujos yo los hacía en mi casa, que por supuesto vivía con mis padres y mis hermanos, y tenía un pequeño cuarto, otra vez para estar solo, porque de pronto aprendí que estar solo es bueno, porque me da tiempo para pensar lo que quiero. Y entonces yo estaba todo el día, mientras mi madre trabajaba en la cocina, que era pastelera, hacía tortas, budines, una gran trabajadora, yo estaba arriba dibujando. Y ella venía cada tanto, a la tarde tomábamos un té, un mate y charlábamos. Pero a cada uno en lo suyo. Teníamos lo mismo, una pasión, ella por la cocina y yo por el dibujo. Y bueno, y se creó una relación de años y años, así, no hablábamos demasiado, pero nos veíamos. Y yo dibujaba y hacía esas dibujos que ahora los veo y digo, wow, ¿cómo pensaba esas cosas a esa edad, no? Porque yo totalmente inocente era, pero ahora veo que no era tan inocente. Fueron un poco dibujos que hiciste con algunas de las impresiones de los viajes a España, ¿no? Yo creo que eso me influyó enormemente en el contenido de esos dibujos, que tienen algo buñuelesco. Yo lo veo ahora algo como de Buñuel, de una crítica, no es más de una crítica, de una observación a una sociedad que además, pero no solo en Galicia, la veía rodeada de mi familia, que eran todos gallegos. Yo vivía en Galicia, en Argentina. En Argentina, los argentinos, ¿quién era? Cada tanto entraba a mi casa un electricista o alguien que venía a arreglar la heladera, pero todo el mundo eran gallegos. Así que yo vivía prácticamente en Galicia, ahí. Y yo observaba cómo funcionaban los amigos, las amigas, cómo se criticaban las chusmas, las noches. ¿Se entiende lo que es chusma? Sí, cotilleo, sí. El cotilleo, las críticas, la moral, la religión, la envidia, la codicia. Todo lo veía en estas señoras y señores muy bien, pero todos tenían ese lado oculto. Y David, antes cuando hablabas del volumen y del espacio, y ¿no? que estábamos comentando eso, yo me acordaba de todas las Perdón, piezas. pero además
tenía un muy buen lado también, pero yo veía la parte buñuelesca. Te decía que a partir de lo que decías antes del volumen y del espacio y del vacío, quería preguntarte por la sala que está, el del doble espacio, donde está la corner piece. Si nos puedes hablar un poco de esa obra y de cómo la ves aquí, porque es una situación un poco particular también para esa obra. Bueno, para explicar, en la sala grande, ese enorme cubo que Donde hay, hemos ese hecho enorme Time. cubo, hay, hay varias obras. Una de ellas es lo que en inglés corner piece, en castellano es esquinero, ¿no? O pieza de esquina. Ujú. Y en realidad eso es una obra muy temprana, poco tiempo después de esos dibujos que están en el pasillo. Sí, es una obra del año ¿Cuántos años hay? 66 y los dibujos son del 63, son solo 3 Bueno, años. 3 años, es increíble lo que cambié en 3 años. El proceso rapidísimo que hice, ¿no? Y entonces, pero siempre me interesó el espacio, porque si tú te fijas, Mm. el espacio es lo más importante. Está la línea en blanco y negro, En los en dibujos. negro sobre tinta china, sobre papel blanco. Y yo siempre trabajé en relación al vacío del papel, el papel blanco. Eh, en relación a eso, un pequeño inciso, cuando esta semana estábamos montando los dibujos y los queríamos enmarcar y vino el enmarcador, pues queríamos poner un passepartout por encima, ¿no? Como se hace habitualmente, y estábamos trabajando con Carlos, con Cruz, con el equipo de montaje, y nos dimos cuenta que era imposible, porque todos esos dibujos, si os fijáis luego cuando vayáis, están siempre, todos tienen algún detalle que va a 1 milímetro del papel. Y eso, claro, para un passepartout que necesita 2 o 3 milímetros, nos cargábamos los dibujos, tuvimos que buscar una solución diferente, pero a mí también me hizo mucho pensar en eso, ¿no? En cómo estabas utilizando el papel, el blanco, el vacío, los Claro, límites. porque el borde del papel era el límite y yo quería llenar todo el espacio. Y en ciertos lados, ahora que lo estoy mirando, veo que incluso muchas veces pasaba la firma o cosas que escribía y salía fuera del papel. Que se ve que había dos papeles y algo quedaba en la mesa de dibujo. Ahora me doy cuenta que hay algunos que casi no se ve la firma porque la firmé en el otro papel. Así que, no, eso ya fue mucho más tarde. Y no, bueno, porque también hay un gran paso ahí, del dibujo a la escultura, hay una gran diferencia. Y cuando yo empecé la Escuela de Bellas Artes, esos los hice antes de ir a la Escuela de Bellas Artes, los del pasillo. Y cuando entré a la Escuela de Bellas Artes, ahí empecé a hacer escultura. Y es otra cosa, que te empiezas a trabajar con el volumen. En esa época empiezas con la arcilla. Trabajas con la arcilla, con la madera. Y bueno, ahí me di cuenta de la dimensión del espacio. Y lo que me interesó siempre fue una etapa muy rápida, porque inmediatamente, nunca me interesó la arcilla, el bronce. Pero siempre me gustó los espacios creados entre las formas macizas. Y entonces yo ahí empecé a pensar que el espacio vacío, por supuesto inspirado en otros artistas, porque todo viene de algo, no viene de uno. Uno ve una foto, por ejemplo, del artista, bueno, España ha tenido muchísimos artistas que han trabajado el metal y han trabajado con el espacio, González, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. Y otros, ¿no? Oteiza, Nómbreme otros más o menos. Oteiza, ¿Eh? Oteiza, Sí, y otros más. Chillida, Chillida. sí, escultores de esa época. Bueno, hubo varios y, o sea, yo veía todo eso en revistas, por supuesto, pero por supuesto que yo siempre quise ir más allá. Si ellos hacían algo, yo quería ir un poco más lejos. El proceso de la innovación es muy importante hasta el día de hoy. Quiero ir a innovar algo, crear, inventar algo nuevo. Y entonces digo, bueno, si ellos ya hacen escultura en bronce, ya está hecho, no puedes hacer lo mismo. Entonces hay que dejar el objeto y trabajar con el espacio. Y por ejemplo, siempre me interesaba, empecé a mirar el rincón, y digo, pero el rincón es muy interesante. Digo, y bueno, pero ese rincón lo voy a dar vuelta, pa. Y ahí hice un dibujito y así surgió.
todo a través de reflexiones muy simples. A través de dibujos, ¿no? Porque Simples. tenemos Siempre un dibujo, siempre Sí. empiezo con un dibujo, claro. como un arquitecto casi a veces, ¿no? Como planteando Sí, como un arquitecto intervenciones en el espacio. primitivo, pero tipo arquitectura. Ajá. Porque a mí siempre me interesaron, todo me interesó de pequeño. Desde pequeño, el dibujo, como te digo, después de mi hermano Víctor desapareció, el dibujo fue mi salvación, pero el dibujo también me llevó a otras cosas, me llevó a interesarme por la escultura, la pintura, y cuando digo eso, a otras profesiones también, como la arquitectura, el cine, y yo no estaba seguro que si quería ser pintor o escultor o director de cine o diseñador de moda, diseñador de mueble. En el fondo fue una cosa que se fue dando poco a poco, pero todos me interesaban. Y una obra muy importante en ese proceso, desde el dibujo, incluso la pintura, hacia el espacio, la escultura, y después, más adelante, el arte conceptual, el cine, es el superelástico, que es otra de las obras que están en la exposición, en la planta baja. Ahí saltamos del corner piece al super elástico. Sí, un poco un salto para atrás. Sí. Ok, un salto para atrás. Bueno, no, el super elástico fue para... No, después. Ah, no, el super elástico fue antes, Fue claro. un año, ¿no? Un año antes que Corner Piece Un 2. año, claro. El super elástico es la obra que está abajo, que es la única obra de color. ¿Sí? Y el super elástico fue una obra que hice en el 65, puede ser. ¿Sí? 65. Yo ya estaba aún en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y en la Escuela Nacional de Bellas Artes era muy académica. Eso no lo podía mostrar. Porque eran todos profesores muy académicos. Y eso lo hacía en el mundo del arte que estaba separado de mi educación, ¿no? Y entonces empecé a funcionar como artista joven, empecé a participar en premios de artistas jóvenes y me empecé a conectar con lo que fue la vanguardia argentina de los años 60. Y entonces poco a poco empecé a ir a galerías de arte y ver lo que pasaba. Y me di cuenta que los artistas que más me interesaban estaban en una galería que se llamaba Galería Lirolai. Y bueno, voy a hablar con la señora de la galería, la dueña, una francesa que se llamaba señora Fano, la directora era una francesa muy, muy maravillosa que se llamaba Germaine Derbeck, una surrealista francesa que se fue a vivir a Argentina y se convirtió en una gran, además de ser pintora, en una gran curadora y escritora de arte contemporáneo, y ella dirigía la galería Lirolai. Y le mostré el proyecto del superelástico, y me aceptó y me invitó a exponer en la sala pequeña abajo. La sala tenía el tamaño del superelástico porque cubría toda la sala. Y yo cuando llego a ella digo, no quiero hacer una escultura, pero quiero hacer una escultura que cubra todo el espacio. Y es por eso que hoy se llama instalación. Y así surgió el superelástico a partir de la idea de que un objeto, o es un prisma, no sé si ustedes la ven, en el medio hay un prisma rectangular, ese es el comienzo de la obra. Si ustedes la van a ver con atención, hay un prisma. Y la idea fue que si ese prisma, que en realidad un prisma así se usa en los museos para poner objetos, esculturas de arriba. Yo saqué la escultura del prisma y dejé el prisma vacío. Y entonces tuve la idea de que qué pasaba si ese prisma se derretía como manteca, y así surgió esa forma que se derriten sobre el espacio. Y luego las pinté con color, pero por supuesto también inspirado en escultores, artistas plásticos de otros argentinos y de otros mundos que trabajaban con el color. Por supuesto hubo una gran influencia
del grupo Madí en Argentina, de Mondrian, Andy Warhol, en fin, yo soy una acumulación de información. Yo ¿Y siempre, el título? ¿eh? ¿El título de la obra de dónde Y viene? el título Superelástico, Superelástico porque había una historieta, o debe haber todavía, que era un hombre que no estaba limitado por los espacios. Si él quería ir de aquí a la sala de al lado, incluso si no había ventanas y puertas, se hacía tan finito que pasaba, se derretía, zoom, y se armaba del otro lado. Tiene un nombre, es una historieta muy conocida de los años 50 y 60, que se llamaba el Superelástico, algo así, Superelástico. o el Hombre Elástico. Y de ahí viene la idea del superelástico. Pero ahí, bueno, y no nos olvidemos también que ese fue el momento, el auge del pop art. Y o sea que eso es una mezcla, ya en pasaje mío por lo menos, del pop al minimalismo. Porque después de eso yo decidí dejar el color. Y pinté todo en blanco, excepto una pieza que se llama Piel Rosa, que está expuesta ahora en la colección del Museo de Reina Sofía en Madrid. Pero fue la última obra en color que hice, fue Piel Rosa. Poco a poco te fuiste despojando de elementos y del espacio, pasaste al tiempo. Y en la sala del doble espacio, donde está Corner Piece, tenemos esa performance que hemos representado aquí otra vez, Time. Tenemos también las piezas originales, ¿no? de 1970, la performance que ya hiciste. La foto. Cuando tú estabas, sí, la foto, La cuando foto. ya estabas aquí. Es otro elemento, ¿no? que te interesó dentro de ese proceso de desmaterialización de la obra de arte. Tú dices la hora, el tiempo. Sí, sí. Bueno, eso más tarde también, no fue tan fácil. No, fue todo un proceso, pero está en Ya, ella. hay un proceso más largo, hay años de llegar digamos, del objeto pintado, a abandonar el color, a tener el objeto corner piece en la esquinero pintado de blanco. Además, la idea era que el esquinero se mezcle con el espacio de la galería o del museo o de la casa, que no era un objeto separado de la vida cotidiana, era parte de nuestra vida. Porque si tú te fijas, vivimos rodeados de forma. Mira, por ejemplo, esos dos cuadrados ahí. Son intervenciones arquitectónicas que están ahí porque hacen falta, porque debe ser acústico, Sí. detrás hay un tablero de electricidad. O sea, son cosas cotidianas que no le damos atención, pero son sumamente interesantes. Y ahí sí llegué a pensar en el tiempo, en el espacio-tiempo, a través de las culturas, sí, porque el espacio, porque si, si haces por ejemplo, ¿qué ejemplo puedo dar de que esté aquí? La pieza de entrada, está el árbol y, y alrededor las placas de aluminio, de metal. Entonces, para ver la obra tienes que mover alrededor y eso lleva su tiempo. Eso me dio la idea. Digo, claro, para ver la obra, bueno, para ir al cine es tiempo también, porque en el cine, la película no la ves toda de un golpe. Tenés que estar una hora o un minuto para ver la proyección. Y yo digo, sobre todo en el cine, la idea del tiempo me surgió. Digo, pero claro, el cine es muy interesante porque estás atravesando el tiempo a través de la mente. Tu mente es una imagen detrás de imagen, pero ¿qué sucede? Tu mente está creando una historia, pero en realidad que no existe, pero que solamente existe a través de la acumulación del tiempo en tu cerebro. Y esas cosas así. Así es como explicas también algunas de las piezas que están abajo, como film script, ¿no? Con relación a la memoria. Claro, bueno, y todo eso poco a poco se fue sofisticando, haciendo más complejo, y eso fue un proceso ya que duró varios años. Sí. Y viajes distintos, dejar Argentina, viajar a Inglaterra, a Europa, a Italia, Francia, Bélgica. Ahí me enriquecí enormemente, por supuesto, que ya no era ir a los museos argentinos donde realmente no hay ningún Velázquez, ¿no? Entonces ahí ver las obras originales te das cuenta de la dimensión.
Y entonces, claro, entonces yo ahí decidí, ¿de qué estaba hablando? Me olvidé. ¿Cómo, perdón? Me olvidé que estaba De hablando film script, no, me acordé de de esa idea. Velázquez y me olvidé de todo, pues. De la idea de la memoria en film script en relación Ah, al bueno, tiempo, sí, ¿no? claro. No, claro, bueno. Una cosa que después lo vuelvo a Velázquez, que nos olvidamos de Volvemos. hablar, que fue una gran influencia en mi vida. Bueno, eso fue un largo proceso. Mi interés bueno, es que es mucha cosa para explicar en un momento. Lo que puedo decir que al llegar a Europa, en Argentina ya lo tenía porque ya había un movimiento de vanguardia muy interesante en Argentina, muy interesante, que ya trabajaba con la idea de la abstracción, más allá del minimal, incluso del conceptualismo. O sea que no fui el único, había otros también. Y entonces la idea pero desde otro punto de vista. No nos olvidemos que Argentina en ese momento empezó la gran época de una represión, de una dictadura militar enorme. Entonces los argentinos pobres no tenían tiempo de pensar en el arte poético del minimalismo, estaban en otra. Pero en ese momento, yo en el fondo, pero programado por mí mismo, tuve la suerte de liberarme de lo que fue la dictadura argentina, y la vivía de lejos. Mientras Argentina estaba pasando una gran dictadura, yo estaba en Londres mirando Hyde Park. ¿Entiendes? Hubo una gran diferencia. Ajá. Entonces lo que pasó fue que me introduje más al mundo, digamos, abstracto del arte, ¿no? Sí, siendo político, intelectualmente hablando, pero no participando, como fue en Argentina en ese momento, en eventos eh, políticos de momento. Porque yo ya lo había hecho. Yo cuando hice la obra de la Bienal de Venecia, representando a Argentina en la Bienal de Venecia, hice una obra política que se llama, más que política, informativa, que se llamaba Oficina de Informaciones sobre la Guerra de Vietnam. Imagínate tú que un artista argentino de 22 años llega a la Bienal de Venecia hablando de la Guerra de Vietnam, nadie quería saber nada. Entonces, pero causó su impacto. La Bienal de Venecia trató de ocultarla porque le cambió el nombre, le quitaron Vietnam y pusieron la Oficina de Información sobre un tema elegido, sin decir que era la guerra de Vietnam. Bueno, ahora mirando a la distancia veo que quizás es lo que tenían que hacer el ministro de Relaciones Culturales. Y bueno, coincidió con un momento político en Argentina y en Europa, con mayo 68, aquí en España estaba Franco, en Italia hubo una revolución cultural en ese momento, en la cual sucedió en el mismo momento la Bienal de Venecia, porque yo me acuerdo cuando iba los jardines, porque la Bienal de Venecia, no sé si ustedes han estado, está todo centrado en lo que llaman los jardines de la Bienal, y tienes que cruzar un puente para llegar a la Bienal de Venecia. Y yo tenía que ir todos los días para trabajar, para preparar mi obra, no iba a mirar jardines. Y por los dos costados tenía estudiantes de arte, gente de arte, que nos gritaba, ¡fascisti, fascisti! Y ellos no se daban cuenta que yo estaba haciendo la revolución desde adentro, ¿entendés? Y por otro lado, los que gritaban fascisti, fascisti, seguían haciendo cuadros y acuarelas, por favor. Así que hay una gran... Lo que es el arte político hay que analizarlo muy bien. Yo creo que un arte político es a través de hacer la política, a través de cambiar los conceptos de lo que es porque si nos ocupamos de un tema político, entonces sigue, ¿entiendes? Perdón, me fui por las ramas. No, David, te quería preguntar también a propósito de eso sobre cuando hablabas de la parte humana que te interesaba del arte y de poner a las personas en contacto, me recordaba a esa parte que tenemos en el inicio de las salas abajo,
un conjunto de obras fotográficas Perdón, de Film principios Script. de los 70. Me pedía film, vuelvo ahí, me fui por la rama, ¿no? No, no, volvemos a Film Strip ahora, pero Eh, estaba pensando en las piezas de retratos, son realmente, y las redes de amigos y de afectos y sociales que había en aquella época, que son piezas como London Friends, Antwerp and Brussels, incluso Rockstar, donde es una Claro, pero autorretrato tuyo. todo eso surgió también a través de la realidad. Porque cuando yo me fui de Argentina, como te decía, fui a Venecia, y en Venecia, en la Bienal de Venecia, tuve la enorme suerte de conocer a un artista belga, Marcel Brotas, y que inmediatamente me presentó a gente de Bélgica, que inmediatamente me invitaron a exponer en Bélgica. Y eso empezó mi conexión con Europa a nivel social. Y entonces ahí me di cuenta de la importancia que tiene el contexto social. Y ahí decidí fotografiarlos en su zona, en su área, eso los ubica socialmente, y en el momento exacto de esa foto. Porque generalmente la foto nos llega el minuto y el segundo. Entonces era encapsular un instante. Esa es la idea de encapsulamiento, que es otra vez el espacio. Ujú. Encapsular un espacio es espacio-tiempo. Mm. Y eso lo repetí en Londres con los amigos de Londres. Bueno, aquí hay pocas obras, pero hice muchas. Hice la ciudad de Amberes, la ciudad de Bélgica, en Milán. distintos lugares de las ciudades, y anotando exactamente el segundo donde esa foto. O sea, no es que me interesaba, no es una postal, aunque parecían postales, Sí, tú porque te tenía, referías ayer, me parece que viendo las piezas con alguien, que eran como documentales, como periodísticas, que es algo que aparece en varios momentos de tu trabajo, en varias obras de tu trabajo, el periodismo también, sí, sí, la pero claro, a mí lo información. que me interesaba era el espacio-tiempo, no me interesaba la ficción dentro de... Así empecé en el cine. Por un lado, sí, siempre me gustó el cine de ficción, pero a mí mi idea era llegar al cine a través del grado mínimo del cine. ¿Cuál es el grado mínimo del cine? Es una proyección cinematográfica donde está el proyector en la pantalla y pasa lo menos que pueda pasar. Aburrido generalmente, por supuesto. Y en ese momento también empezaste a pensar a través de la fotografía en el cine, en Europa en aquellos años, ¿no? En el Empiezas cine como... empecé siempre pensé en el cine, Mm. a tal punto que cuando yo fui por un año, mi madre viajó a España sola, 2 años más tarde, y yo estuve el primer año, un año me dejó pupilo en una escuela jesuita, Don Bosco. Ujú. Y ahí fue en la época que hice todos esos dibujos que están en el corredor, más o menos. Y ahí ahí aprovechando que mi madre estaba aquí en España, me tomé la libertad de ir a la Escuela de Bellas Artes y ver qué pasaba. Y justo ese año habían adelantado que podías entrar de la escuela primaria sin pasar por la escuela secundaria a Bellas Artes dando un examen de 3 días. Yo sin decirle a mi padre hice el examen y y me aceptaron. Y cuando vino mamá de España, le comenté, y lo primero que me dice, no le digas a tu padre, y yo le digo, que ibas a Bellas Artes, porque él quería que yo sea panadero o doctor. Y bueno, y así entré a Bellas Artes, pero en ese momento yo también estaba dudando entre ir a la escuela de cinematografía o Bellas Artes. El problema era que la escuela de Bellas Artes estaba en la ciudad, no muy lejos de mi casa, y la escuela de cine estaba en otra ciudad, que tenía que viajar como 1 hora y media todos los días, o dos para ir y venir. Y mis padres dijeron, no, 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 quédate en Buenos Aires. Bueno, no podían, yo no podía un chico. Y así en realidad dudé por un momento, ¿entiendes? Convertirte en Así que director el de... cine siempre me interesó. Ujú. Pero después cuando me convertí en artista plástico, bueno, el cine es un arte plástico también, entré al cine por otro lado, por el lado del espacio-volumen, Ujú. espacio-tiempo. Ah, Y bueno, y ahora te cuento cómo llegué a Film Script, que es ahí lo que estamos, querías. sí.
FilmScript es una idea muy graciosa. ¿Sabes cómo me surgió la idea de FilmScript? No. ¿Viste en los aviones cuando hay distintos camarotes y pasan la misma película? ¿Sí? Que tú vas de un cabina a otra cabina, están Sí, pasando en la sí. misma película. Pero si tú te fijas, están en momentos distintos de la proyección. Y eso me dio la idea. Digo, qué interesante, digo. Acá a cierto punto yo tengo, bueno, y así surgió ese el trabajo de la percepción, de la memoria. Viajando en un avión, no sé a dónde, y me surgió la idea de FilmScript. Esa es la verdad. Que también tiene que ver con el lenguaje, con la narrativa, y en esa Claro, misma no, sala y abajo. es la misma película proyectada de tres maneras distintas, en tres momentos distintos de la acción. Entonces, ves esto, que es algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana, porque estamos viendo el presente, pero no estamos acordando lo que pasó hace 10 minutos, un segundo. El segundo pasado es una memoria que está descolocada con esta realidad de acá. Hago esto y es eso, es FilmScript. Estamos viviendo una realidad fraccionada, aunque creemos que es lineal, no es lineal. Y un poco persiguiendo esa idea del cine, acabaste en Los Ángeles. Y siguiendo la idea, llegué a Los Ángeles en realidad de casualidad, porque jamás pensaba irme a Los Ángeles, no se me ocurría. Pero estaba muy contento en Europa, porque me iba bien, tenía un contexto de artistas geniales que eran mis amigos, no, todo muy bien, realmente muy bien. Además estaba muy contento en Londres, muy bien ubicado, muy ubicado, al nivel afectivo y profesional. Ujú. Siempre con poquísimo dinero, pero sobreviviendo bien, tratando de sobrevivir económicamente muy flojo, fue siempre, pero entonces vendiendo una obra cada tanto, aunque exponiendo en mejores galerías, pero en ese momento el arte conceptual, bueno, hasta el día de hoy no se vende mucho. Entonces, mi galería en Italia, en Milano, François Lambert, vino a Londres y me dijo que estaba abriendo una galería en Los Ángeles, si quería exponer allí. Digo, por supuesto, pero quiero hacer una película, digo. Y me dice, bueno, me dice, dame el proyecto y te damos el dinero. Bueno, después fracasó el proyecto porque la galería cerró, pero yo junté dinero de mi parte, me tomé un avión solo, fui a Los Ángeles y empecé a hacer La gente del desierto, que se va a proyectar Sí, acá, va a La estar gente aquí del en la... desierto. Y bueno, y eso fue deslumbrante. Para mí la primera vez que llego a Los Ángeles fue deslumbrante. En realidad fue muy interesante porque fue mi retorno a América. Los Es americanos cierto. llaman América solo a United States, pero para mí América es toda América. Y entonces fue mi retorno a América. Vi un paisaje americano, que en realidad se parece mucho el paisaje californiano a muchas partes de Argentina, que es el gran espacio. El Ujú. espacio europeo es pequeño. En cambio, en California es el enorme espacio. Y Argentina es igual, y el cielo es igual. Era como llegar a Argentina, con palmeras. En Argentina no hay palmeras. Más lujurioso. Y bueno, me conquistó inmediatamente y la experiencia de hacer La gente del desierto fue de una riqueza inmensa. Y volví a Londres 2 años y 2 años más tarde me mudé a Los Ángeles tratando de revivir esa gran experiencia de la primera vez, pero el retorno fue mucho más difícil, no fue tan fácil. Y en Los Ángeles, al poco tiempo de llegar, después de hacer de La gente del desierto, Desert People, hiciste una obra que tiene mucho que ver con la de los retratos de tus amigos, tanto en Amberes como en Londres, que es LA Friends, Larger Than Life. No la tenemos en la exposición, pero es otra de esas obras donde David Con retrata dibujo, con a su dibujo. entorno social, además con dibujo. Es una No, obra que pertenece a la colección del claro, MoCA. ahora le explico lo que son. Son 40 retratos, retratos en blanco y negro muy simple, carbonilla, no, Pencil, sí. lápiz Sí. sobre papel, así, como retratos, muy tradicionales, no tan buenos tampoco,
porque no soy un gran dibujante a ese nivel, no soy muy bueno para hacer retratos, es una técnica en la cual no soy maestro, pero me sale algo, va. Entonces, una de las cosas que yo sufrí enormemente al llegar a Los Ángeles es la soledad, como di conté antes, porque no manejaba. Entonces estaba en mi estudio, el estudio de Jas Van Ader, Y es que donde hiciste esa interesante, obra, en Sunset que Jas Boulevard. Van Ader, no sé si saben, que es un artista holandés que vivió en Los Ángeles muchos años y un día desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque como obra de arte, él en un bote se vino desde Los ¿Massachusetts? Ángeles a Vigo, el proyecto era ese, a Vigo en un pequeño bote. Y por supuesto nunca más regresó. Es la verdad. Sí, y cuando tú llegaste a Los Ángeles, Y su entonces cuando llego a apartamento... Los Ángeles, la galería esta que me había invitado me dice, mira, Jas Van Ader, bueno, en ese momento no llegó, todo el mundo estaba esperándolo que algún día aparezca. El estudio de él está vacío y yo precisaba un alquiler y me alquilaron el lugar de Jas Van Ader y yo fui la primera persona que vivió y yo no sabía quién era Jas Van en su Ader. loft en Sunset Boulevard. Claro. Bueno, Y, ¿eh? un estudio donde él estaba, sí. Un estudio grande, muy lindo, mirando la Sunset Boulevard. Sí, Claro, yo cuando llego, estoy en Sunset Boulevard, digo, ah, bueno, ya estoy, ¿viste? Con la fantasía de la película de Wilder, Sunset Boulevard. Este, porque cuando llegas a Los Ángeles, a Hollywood, se convierte todo en una ficción. Vives una ficción. Pero esa ficción te dura poco. No, o te dura, pero la realidad es otra. La realidad es la soledad. Y claro, no manejaba y sí conocía a mucha gente, pero no tenía acceso. Entonces tuve la idea de invitarlos a mi estudio, al estudio Jas Van Ader, a estar así y una hora de conversación y los dibujaba. Y así logré 40 dibujos, 40 dibujos, pero en realidad fue por estar solo. Eso me dio, y digo, "Bueno, tengo que ver a alguien", decía yo. Entonces los llamaba por teléfono, venite, 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 y te hago un dibujo, y todos por supuesto venían, curadores de museos importantes, amigos, todo así. Y sin artistas. querer, fue un gran retrato de la colectividad artística de Los Ángeles de los años 70 y 80, 70. Y luego me terminé los 40 dibujos y una cosa que se dice bueno, porque una cosa que vivir en Los Ángeles, la cultura del cine te absorbe, te toma. Es algo que te absorbe, es como una esponja, que todo el mundo la vive. Y entonces hay una frase que dice allá que si vos estuviste filmado, estás en la pantalla cinematográfica, sos más allá de la vida. Larger than life. Larger than life sería más grande que la vida misma. ¿Y por qué sos más grande que la vida misma? Porque tu rostro está enorme en la pantalla. Entonces, cuando te presentan a alguien, incluso pasa así, que dice, ella o él es más larger than life, como quiere decir que ya estuvo en la pantalla. Entonces digo, bueno, tengo que convertir a mis amigos en estrellas, larger than life. Y entonces le saqué una foto a cada uno y los proyectaba en pantalla de cine enorme. Y esa es la obra, los dibujos originales pequeños y de mis amigos como si fuesen estrellas de Hollywood en la pantalla. Y David, en relación a esas Pero colaboraciones dando la ubicación geográfica donde de los vivían en Los barrios, Ángeles. sí, sí, Es de los decir, todo barrios, un análisis, digamos, casi, como diría, del de, espacio y ¿cómo diría? Un espacio de, una especie de, eh, bueno, Y David, en relación a esas colaboraciones, luego empezaste a trabajar con una persona importante en tu vida y en tu obra también, con la que hiciste varias películas, luego un poco más tarde, en los años 80, que es Hildegard de Duane. bueno, entonces una de las cosas que yo empecé yo quería hacer cine, y cine hace falta mucho dinero. Me di cuenta que toda la gente que yo conocía pasaba la vida buscando dinero, toda una vida.
Yo digo, no, yo no quiero terminar así, hago mis pequeños videos. Empecé a hacer, el cine cuesta caro, más barato hacer videoarte. Empecé a hacer videoarte y ahí tuve la primera idea del primer video que se llamaba El Dictador, inspirado en mi experiencia de dictador, en otra vida que desde Argentina, y mis antecedentes españoles, tenemos una gran experiencia sobre lo que son las dictaduras. Y entonces inventé un personaje, que era yo mismo, que era un dictador, en exilio, en Los Ángeles. Y ahí tuve la idea del dictador. Y una cosa que me interesó mucho cuando llegué a Estados Unidos fue cómo Estados Unidos, los medios norteamericanos, ven al mundo exterior, la política internacional. Porque hay una manera, un lenguaje muy especial de la información sobre otros países, sobre todo Latinoamérica. Y entonces, bueno, era ese dictador latinoamericano, de un país de latinoamericano, entrevistado por una periodista norteamericana, que era, entonces invité a mi amiga Hildegard de Joen a que sea la periodista. O sea, era la lucha de dos culturas. El liberalismo norteamericano de esa época, que no nos olvidemos que fue pocos meses después que lo echaron al presidente Nixon a través de Watergate. En un momento se creyó que los medios de información eran tan importantes como Washington. Fue un momento de epogea de la televisión. Y bueno, entonces por eso decidí hacerlo en televisión. Y Hildegard de Joen, a partir de ese momento, se convirtió en mi colaboradora. Hicimos como 10 videotapes siguiendo ese tema del periodismo entre la lucha de ideologías. Y seguimos trabajando juntos y entonces ahora creo que vamos a ver algo. ¿Te apetecería Entonces aquí vamos a mostrar un pequeño video de Hildegard de Joen que hizo en relación a la vida de Marilyn Monroe, la actriz norteamericana, que creo que está hablado en inglés con la voz de Hildegard de Joen, pero creo que esta copia está con textos en castellano. Y a través de las fotos cuenta los lugares donde ella vivió y qué le sucedió en ese Hollywood. ¿No? Es un poco, como ella lo define, Hildegard lo ve como, por eso ella quería que se pase aquí en Santiago de Compostela, que es un lugar de peregrinaje, y para ella es un peregrinaje hollywoodiano, que es los distintos ubicaciones donde fueron los puntos claves desde que nació hasta que falleció en Hollywood. Y ella a través de fotografió los lugares donde Marilyn le pasaron ciertas cosas. Lo vamos a ver. ¿Podemos verlo? Sí. Marilyn Monroe, 14 stations. 1. Baby window. Apartment on Wilshire Boulevard, where Marilyn was born. 2. Easter Cross. On Easter, M.M. went with all the other orphan girls up behind the Hollywood Bowl to form a human cross. Only Marilyn forgot to throw off her cloak and became a black speck on the white cross, formed by the girls on the hillside. 3. Orphanage.
El Centro Street, el orfelinato Hollywood. donde ella fue educada. Four, Foster Home 1, the farm in Hawthorne County. La pusieron por adopción temporaria. Five, Foster Home 2, the mansion above Highland Avenue. Y como nadie la adoptó, la pasaron a otra residencia. Six, Foster Home 3, the boarding house in East Hollywood where Marilyn was raped, age 8. Y como no la habían adoptado, la pasaron a esta tercera residencia donde la violaron a los 18 años, a los 8 años. 7, Honeymoon Cottage, Van Nuys, California. Con su primer marido a la casa de piel, luna de miel. Eight, Nude Photo, studio where that famous photo was taken. Este es el estudio donde se sacó la famosa foto desnuda de Marilyn. Nine, Footprints in Grauman's Chinese Theater. La impresión de sus zapatos en el Chinese Cinema en Hollywood Boulevard en 1953. Ten, First Date with DiMaggio, Primera a cita restaurant con on the DiMaggio. Sunset Strip. He brought a pal along. Restaurante en la avenida Sunset Boulevard. Eleven, Premiere of MM's film How to Marry a Millionaire. Inauguración Marilyn de went su gran alone. éxito de cómo pescar a un millonario. Twelve, 444 East 75th Street, New York. En Nueva York, cuando Apartment with vivió Arthur con Miller. Arthur Miller, el escritor. Twelve A, MM, JFK, RFK. The beach house hideaway in the Palisades, where Marilyn first had Esta sex es with una casa JFK, pequeña and later escondida there en la again en when he handed her la down to Brother Bobby. playa de Malibu, donde veía secretamente al presidente Kennedy y luego a su hermano Bobby. 13, Death in Brentwood, Muerte a rented en house. Brentwood, en una casa alquilada. Icon, Hollywood Wax Y Museum. ahora en The Hollywood Museo de Cera. Fourteen Stations. Hildegard Duane.
Bueno, pues gracias a Hildegard de Duane por habernos permitido ver parte de su trabajo y eso como colaboradora de David durante muchos años y en obras que vais a ver en la exposición. No, y además ella insistió que esté esta noche presente y en Santiago de Compostela. Y esa era otra de las formas, ya para ir terminando, que queríamos incluir también en la exposición, ¿no? Esa duplicidad entre las artes plásticas y el cine, que es característica del trabajo de David, y decidimos pues, que algunas de sus películas más representativas, como Study of Relationships Between Inner and Outer Space, Desert People, de la que hablamos, y esta película de Morel, estuviesen aquí proyectadas por las mañanas y por las tardes en el auditorio. Así que yo os recomendaría que si algún día volvéis a ver la exposición con más calma después de la inauguración, que después de ver todas las exposiciones os paréis aquí en el auditorio, os sentéis un rato y le dediquéis un tiempo a estas películas. Claro, porque ¿por qué suena tan fuerte? Se va a mostrar constantemente, así que en un momento pueden ver una, luego otro momento venir más tarde, otro día ver otra, y es una variedad de cosas distintas. Bueno, David, yo creo que deberíamos ya pasar a Y ver yo sin las obras. barbijo estoy. ¿Qué pasó con mi barbijo? Sí, yo me pregunto. ¿Hola? Ah, lo tienes aquí, lo tienes abajo. Oh, bueno. Las cosas que le pasa a uno. Ah, con razón me escuchaba así distinto, claro. Okay. Ah, no, esto va así. Bueno, dejémoslo ahí. Pues eso, creo que no nos entretenemos más. Creo que esto es una buena introducción, muy buena introducción a lo que vais a ver los que no visteis toda la exposición. Y nada, os invitamos a pasear por ella con las normas que pueda haber ahora de aforo, pero bueno, tranquilamente os invitamos a pasar a ver la exposición de David Lamelas. Muchas gracias, David. Gracias.